Crucemos esto con los datos bien frescos de Facundo Nehamkis sobre qué tiene que solucionar el gobierno. ¿Cuál es, para la opinión pública, lo que el gobierno debe solucionar en primera instancia? Facundo. Bueno, acá la gran novedad, primero la novedad, ¿no? Que es no que lo que está primero, sino que está cuarto. Es decir, el retroceso en un año de la inflación al cuarto lugar en el orden de preocupaciones. Digo, no es que lo primero no sea importante, pero quiero decir, en términos de cambio, ¿no? De cambio muy significativo. Pensá que hace un año la inflación estaba en el primer lugar con el 57%. Y ahora está en el cuarto lugar con el 9%. Que eso pega en la imagen también positiva después del presidente. A ver, yo si yo estuviese armando la campaña electoral de lo que viene para Milei, diría, bueno, tenemos que ir con esta banderita siempre y cuando lo puedan sostener hasta agosto, septiembre del año que viene. Le dirías motosierra la inflación. Y bueno, digamos, es el gran logro, dijo, vengo a bajar la inflación y la inflación baja lentamente, por supuesto, todavía sigue siendo significativa, pero la sociedad tiene la expectativa de que va a continuar bajando. Entonces, eso es lo que genera que la imagen del presidente se mantenga alta. Ahora, ¿qué aparece? Ahí está, fíjate, el 57% de la sociedad cree que el gobierno está resolviendo el problema de la inflación. Es decir, influye mucho en la imagen presidencial las expectativas respecto del futuro, ¿no? Hay una expectativa de que el gobierno está haciendo las cosas bien. Insisto, yo acá no me meto en la discusión de los economistas que vienen. Es lo que dicen. Está bien, otro está mal, esto se cae el mes que viene, esto dura 6 años. Yo no entro en esta discusión. Digo, lo que siente el ciudadano de a pie, ese tipo, el 57%, 6 de cada 10, dicen, no, el gobierno lo está haciendo bien en este tema. Mirá, le sumo para Damián también la otra placa de Facundo, que es el dólar, porque recordemos, siempre decía Néstor Carlos Kirchner, cada vez que el dólar estaba en la portada, en su momento, de los diarios, de portales de noticias y demás, era un problemón para los gobiernos. Mirá lo que dice la opinión pública, según Nehamkis, de qué puede pasar con el dólar. Ahí tenemos la placa de qué cree que va a pasar con el dólar. ¿Qué dicen, Facundo? Bueno, básicamente la expectativa es que el dólar se va a mantener estable. Okay. Y eso para cualquier gobierno en Argentina es oro, porque, a ver, todos sabemos que en Argentina los precios mayormente se mueven en relación a los movimientos que hay con la moneda americana. Y vos fijate, mirá el evolutivo de la línea roja, que es la línea que señala que el valor del dólar puede llegar a aumentar. Es decir, en el mes de diciembre del 2023, a los inicios del gobierno de Milei, el 79% de los argentinos creía que el dólar iba a continuar aumentando. Y eso cae al mes de noviembre de este año a un 30%. Es decir, es un cambio muy significativo de las expectativas que yo creo que es el gran argumento, gran activo, el gran valor que tiene hoy el gobierno para encarar el año que viene. Porque después, bueno, en términos económicos, justamente hoy estaba leyendo recién justo el portal de La Nación, en términos de crecimiento todavía aparece en duda, ¿no? La construcción no termina de que creció el mes pasado, este mes no creció. Es decir, hay áreas de la economía... No tiene la construcción e industria, que son los dos últimos datos. Damián, estos dos activos y pasivos también que plantea Facundo, porque tenés por un lado, la gran noticia es que el dólar salió de la escena. Algunos economistas sobre todo lo ponen en escena porque te dicen cuidado con la competitividad, el gobierno se enoja, te dice muchachos cambien el prisma, vayan por la productividad puertas adentro. Y por otro lado, este dato muy positivo de la inflación, donde la gente le compró al gobierno que está solucionando. Inflación y corrupción están ligadas, porque como la inflación es un fenómeno monetario, su emisión es discrecional, porque yo aumento partida donde yo quiero, entonces es un fenómeno de la corrupción. Entonces no podemos desagregar que la inflación y la corrupción están vinculadas en Argentina, y a punto tal que el año pasado justamente vivimos parte de esa discrecionalidad en el efecto de emisión monetaria y partidas que se asignaba discrecionalmente. Vamos al tema del dólar. Nosotros le preguntamos a un panel de 3.600 consumidores qué iba a hacer con el aguinaldo. El año pasado, punto 1, dólar. Todos iban al billete. Iban a comprar dólares. Y el segundo punto, ¿sabe qué era? Se estoqueaban en el supermercado. Cambió el ciclo de la macro. Estoquearse en el supermercado es el último punto dentro de 10 opciones. Y el dólar pasó al cuarto. Cambió el ciclo de la macro, cambió el ciclo de la micro. Efectivamente, yo siempre digo, cuando en Argentina a Washington se le mueve un pelo o a Franklin una ceja, en diciembre estamos todos locos. Sería el primer diciembre en muchos años donde los argentinos ven el billete tranquilo. ¿Y qué te decían en el primer puesto?
El primer puesto no lo vas a poder creer, muchos van a usar el aguinaldo para vacaciones y generalmente, y esto tiene que ver con esto de me voy también al exterior, generalmente en otro contexto iba para o gastos generales o deuda, que sigue estando, está entre el top 4, pero el cuarto es el dólar. Rocío, futura colega de económicas de la UBA, Sí. ¿qué está haciendo bien y qué está haciendo mal en el gobierno en materia económica? Y a mí me gusta, básicamente, pero bueno, entiendo que el crecimiento es lento y que eso hay que apostar hacia ahí, ¿no? Básicamente a que empiece a crearse empleo, que nosotros los jóvenes, como repito, siempre somos los más precarizados y ver cómo empieza a afectar en nosotros, ¿no? A veces me genera mucha inquietud, ¿no? Eso de cómo puede ser que los salarios de comercio, por ejemplo, que son los primeros empleos que nosotros solemos tener, son tan bajos, ¿entendés? Y no solamente eso, sino que estás como 8 o 10 horas, te impide estudiar, entonces... O sea, la paritaria de comercio tiene más de 1 millón de personas en su núcleo. Es uno de los gremios más importantes en cantidad de gente. Y además porque también hay un mercado negro tan grande también que nosotros incluso muchas veces somos los que accedemos a esos trabajos en negro también y eso tampoco está medido. Entonces, si empezamos como a que la economía y con esto del blanqueo y a incentivar a las pymes, a crear laburo, a irse al sector, o sea, al blanco, digamos, al sector privado registrado, también beneficia a nosotros. Entonces, nada, ver que esta confianza también que el gobierno genera hacia el futuro es buenísimo y hacia, bueno, nuestra generación ojalá en algún momento lo logre sentir post 25 capaz o antes. Mira, mostremos la placa de lo que planteaba recién Facundo, que es como la otra cara, porque tenés por un lado los activos muy positivos, que es lo que está pasando con el dólar. Me refiero a que salió a la cancha, algunos me mirarán y dirán, che, cuidado con la competitividad de las pymes, cuidado, como dijo el propio de Pablo, cuidado con las importaciones. Lo que también es muy bueno es la inflación, pero después la actividad industrial. Mostrar las placas de actividad industrial y de construcción, que son los dos ejes, las dos novedades que han ocurrido en este día. Actividad industrial, menos 0,8 mensual en octubre. Siempre el gobierno te pide que compares el mensual. Desestacionalizado. Sí. Frente a septiembre y cae. Y ese es el gran dato porque venía 3 meses de crecimiento. Pero vos sabés que en industria hay algo muy llamativo. Esta semana se conoció la encuesta de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, la principal central fabril de la República Argentina. Y mide los distintos sectores industriales. Son 12 sectores. Textiles, metalmecánica, automotriz, una larga lista. Y de esos 12 sectores, 5 ya entraron en fase de expansión, según la medición de la UIA. Otros 7 quedan relegados en zona de contracción. Es decir, todavía hay más contracción que expansión. Pero el dato es que eso, la última vez que se había registrado este balance entre 5 en expansión y 7 en contracción, había sido en julio de 2022. Por tanto, no se está en el peor momento. El peor momento fue en abril, cuando estaban todos los sectores en contracción. Y ahora, desde el sector industrial, lo que indican es que empezó a haber un aumento en la producción. Mira, en esta mesa tenemos generaciones muy distintas. Para cerrar, antes de ir al pase con Débora, mostremos de nuevo las fotos de Malvinas, que me interesa una opinión muy cortita de un tuit de cada uno de cómo los interpela